se nos ocurrió hablar un poquitito sobre nuevas patologías que nosotros estamos empezando a ver en el servicio de urgencia. Eh, y hace un par de semanas atrás, cuando estaba tratando de ordenar esta charla, de ver de lo que podía hablar, de lo que fuera interesante, lo primero fue que se me vino a la cabeza fueron nuevas intoxicaciones, la burundanga, que a todo esto es la escopolamina y hay un solo caso confirmado en Chile. Eh, tuve un caso de cianuro en el Hospital La Florida hace un par de semanas atrás, sí, pero no es tan frecuente. Después me recomendaron o me sugirieron que habláramos del movimiento antivacunas, qué es lo que está ocurriendo con los brotes que hemos tenido en distintas partes del mundo. Eh, pero por casualidad de la vida me encontré en una situación como esta y dije, claro, ahí tengo un tremendo tema del cual podemos hablar. Eh, y me puse a pensar, ¿a quién no le ha tocado muchas veces recibir un paciente que viene llegando o que acaba de volver de su país o algo así y se presenta con alguna enfermedad? Pero la verdad es que la cantidad de patologías que había que tocar era demasiado grande para una charla de 20 minutos. Así que les voy a hablar de la experiencia, mi propia experiencia, mi opinión al respecto, en el centro donde yo trabajo. En el hospital donde yo desempeño la mayor cantidad de mi tiempo, vemos aproximadamente 80.000 pacientes al año, ¿ya? Eso es sumando consulta de adulto y pediátrica, mucho menos de lo que hace el Sotero del Río. Pero en uno de mis turnos, hace no tanto tiempo atrás, yo ya había terminado la residencia, la beca, y me encontré con una aguja en un pajar. Y me di cuenta, mientras la estaba tratando, que durante mi residencia había visto un caso muy similar. Y eso es más o menos lo que les quiero comentar hoy día. Este paciente se presentó una mujer de 30 años, su motivo de consulta decía tener dificultad para respirar, tener malestar torácico, dolor torácico, estaba hipertensa a los signos vitales, estaba taquicárdica, estaba con fiebre, y al momento que le pusieron el saturómetro estaba saturando 86%. Por lo tanto, a la enfermera de triage, cuando ingresó esos datos en nuestro sistema, le dio francamente un color naranja a un C2. Por lo tanto, en la gran mayoría de los C2 se le da aviso al especialista de turno o al médico que esté viendo los pacientes un poquito más graves. Y en este caso específico, yo acababa de terminar con otro paciente grave, por lo tanto mi reanimador estaba totalmente desordenado, no teníamos stock de ciertas cosas, pero parecía ser un caso bastante simple. Una mujer joven que viene con fiebre, dolor torácico, no se veía mal o no me sonaba mal, pero una vez que ella ingresó a la primera sala, me di cuenta que estaba con extremadamente mucho dolor. Y eso me llamó la atención. Mucho dolor. Empezamos el manejo inicial, se le ofreció analgesia, pero nada funcionaba, entonces tuvimos que requerir a los opioides, que no está mal. Pero me llamaba la atención que tuviera tanto dolor. Y al recontrol de signos vitales dentro del reanimador, seguía un poquito hipertensa, seguía taquicárdica, se le puso una naricera a 3 litros y con eso logró saturaciones de 93%. Ahí me viene una encrucijada, bueno, la vamos a enfrentar como cualquier otro paciente, así que pasamos a completar la evaluación primaria con un electrocardiograma de todos los pacientes que ingresan al reanimador, dolor torácico, disnea, pero no encontramos nada más que una taquicardia sinusal. Y al ir a hacer un examen físico complementario, secundario, completo, la verdad es que no había nada especial más que ella se veía con dolor, estaba un poco sudorosa y tenía franca dificultad para respirar. Decidimos instalar vías venosas, como ya les conté, pasamos analgesia y mandamos exámenes al laboratorio. Y después de la primera ronda de analgésicos de opioides se sintió bastante mejor, estaba saturando bien con una naricera, así que decidimos mandarla al servicio de radiología. Obtuvimos 2 proyecciones y la verdad no nos pareció nada muy especial. Tal vez un poquito opaco en las bases, un poquito cardiomegalia, pero la verdad no nos llamó, no encontramos una gran neumonía, un tremendo derrame, un neumotórax, algo que nos pudiera haber hecho cambiar la conducta. Pasó el tiempo y empezaron a llegar los resultados de nuestros exámenes. Los gases generalmente es lo primero que llega. Esta paciente venía con disnea, dolor y desaturando. Pero sus gases, la verdad, lo único que me llamó la atención inicialmente era que efectivamente estaba desaturando, tenía una saturación a los gases de 90%. Tenía un poquito de retención de CO2, llamó la atención. El segundo resultado que tuvimos fue el recuento hematológico, el CELDIN. Estaba anémica, tenía 15.000 blancos y un recuento de plaquetas de 300.000. Y el resto de los exámenes, la verdad, a mí me preocupaba que tuviera una troponina ultrasensible. Y obviamente mujer, joven, disnea, dolor, se le pidió un dímero que pareció mínimamente positivo. Pero la conducta estaba tomada.
Tenemos paciente con disnea, dolor torácico, con un dímero positivo. Así que solicitamos un escáner, ¿ya? En el escáner, yo tengo la suerte que en el Hospital de la Florida tengo informes la gran mayoría del tiempo. Ustedes pueden ver ahí, se pidió un angiotac. La primera conclusión fue que el examen fue negativo para tromboembolismo pulmonar. Y luego la conclusión del colega radiólogo fue que había opacidades bivasales de aspecto inflamatorio infeccioso que teníamos que correlacionar con la clínica. Dije, bueno, gracias. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de trabajo que tenemos aquí? Y el resumen era bastante simple. Tenía una paciente que se presentó con dolor torácico y disnea, tenía 38 de fiebre en triage, tenía unos infiltrados a la imagen. Fácil, ¿o no? Tenía una neumonía, obvio. Pero hay algo que yo no les he dicho. Esta paciente era inmigrante, era de raza negra, ¿ya? Hablaba muy poco español y tenía un antecedente que nosotros no conocíamos. Entonces sí, era una neumonía, pero con cierto acápite que quiero que discutamos hoy día. ¿Algunos de ustedes, o cuántos de ustedes conocen lo que es el síndrome torácico agudo? Bien, excelente, nadie lo conoce. Y si les doy una pista, los pacientes con anemia de células falciformes, por ahí hay un par que levantaron la mano. Bien, y eso es lo que quiero hablar en los próximos minutos. Yo quedé así, claramente como, ok, anemia de células falciformes, claramente no me había dado cuenta que esto podía ser un síndrome torácico agudo. Entonces, ¿qué es lo que es la anemia de células falciformes? ¿Por qué deberíamos empezar a conocerla y qué es lo que implicaba para el paciente que les estoy contando? Es una mutación autosómica recesiva de la hemoglobina que hace que tenga una alteración en su morfología, lo que tiene ciertas complicaciones que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero se ve específicamente en personas de raza negra del África ecuatorial, pero también se ve en pacientes, o sea, en personas del Mediterráneo, de India o del Medio Oriente. Y se caracterizan estos pacientes por tener una anemia crónica y por tener un síndrome de hiperviscosidad, ¿ya? Y eso es la anemia de células falciformes. Y ahora, preparando esta clase, yo me di cuenta de algo. ¿Por qué se llaman células falciformes? Porque eso es un false. ¿Qué es un false? Una hoz, efectivamente. Muy bien. ¿Ya? Y como les contaba, una de las grandes características es que es una anemia, porque esta alteración de la morfología de los glóbulos rojos produce que la vida normal del glóbulo rojo, que es de 120 días, se disminuya a 20. Y además, estos pacientes tienen inmunodepresión crónica secundaria a asplenia. Estos tienen secuestro esplénico y al final se convierten en asplénico, en un vaso totalmente afuncional. Pero la principal característica que nos mete en problemas en el servicio de urgencia va a ser este síndrome como de hiperviscosidad, que se explica porque al tener alteraciones en la morfología de estos glóbulos rojos, juntan conglomerados que producen un síndrome de vasooclusión. Y esa vasooclusión puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Por lo tanto, estos pacientes están predispuestos a hacer stroke con mayor facilidad, a tener una enfermedad tromboembólica con mayor facilidad, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y están predestinados a tener enfermedad renal crónica de forma precoz por microinfartos renales. Y además pueden hacer dolor isquémico de casi cualquier parte del cuerpo, óseo, articular y principalmente muscular. Por lo tanto, llegan con crisis de dolor a los servicios de urgencia. Ahora, ¿qué es esto del síndrome torácico agudo que no hemos mencionado aún? Al final dijimos que es dolor torácico, sus criterios diagnósticos son dolor torácico más menos disnea, más menos fiebre y nuevos infiltrados a la imagen. Nuevamente, ¿esto es una neumonía? Sí, pero no. Además, es una vasooclusión de la circulación pulmonar. ¿Por qué se produce al final este síndrome torácico agudo? Por múltiples razones. Cualquier tipo de sepsis, una embolía pulmonar propiamente tal, una embolía grasa, por causas desconocidas, y obviamente, como sale al final, por una neumonía. ¿Ya? Y dentro de las neumonías, como son pacientes jóvenes, tenemos que recordar siempre las neumonías por atípicos y las neumonías virales. Estos pacientes no hacen con mayor frecuencia neumonías por atípicos, sigue siendo el neumococo lo más frecuente, pero debemos recordarlo siempre. ¿Algo más? ¿Pueden tener algún otro tipo de complicación? Sí. Hacen anemia, como yo les decía, de manera crónica, pero pueden tener anemias hemolíticas o anemias agudas, secundarias, por lo tanto pueden requerir transfusión. La literatura de los países que ven más pacientes con anemia de células falciformes dice que ellos saben o conocen su nivel de hemoglobina basal. Y si el paciente ingresa con un nivel 2 gramos menor a su nivel basal, debiéramos hacer una transfusión.
Y existe también la posibilidad de hacer exsanguino-transfusión para cambiar estos glóbulos rojos que son deformes, digamos, y transfundirle glóbulos rojos sanos a este tipo de pacientes. Y lo segundo, muy, muy importante, que ya les comentaba antes, que hacen crisis de dolor. Y estos pacientes responden mal al manejo que nosotros conocemos del dolor. El paracetamol o los AINES no van a ser efectivos en este tipo de pacientes, por lo tanto debemos precozmente utilizar opioides. Fentanil de forma ideal, morfina de forma ideal. Son las únicas presentaciones que podríamos tener en los servicios de urgencia. Pero además podemos complementarlo con la ketamina. Los que han venido a conceptos antes, los que les interesa la medicina de urgencia, tienen claro que a nosotros nos gusta mucho la ketamina. Y la dosis analgésica sirve. Por lo tanto, conózcanlo, es barata, es una droga que tiene muchísimos años en el comercio. Por lo tanto, si no la tienen disponible, pídanla. Ok, síndrome torácico agudo, nuevamente. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Nuevamente, ¿es una neumonía? Sí. Por lo tanto, vamos a partir con la parte inicial. Vamos a dejar oxigenoterapia para lograr saturaciones mayores del 93%. Vamos a iniciar antibióticos con cobertura de atípicos. Ceftriaxona y un macróleo puede ser una buena opción. Y vamos a realizar volemización como en otros pacientes con neumonía, pero teniendo la precaución de que queramos utilizar soluciones hipotónicas, glucosa al 5% o cloruro de sodio al 0,45. Pero además, vamos a requerir un tratamiento analgésico fuerte. Podemos llegar a requerir transfusiones, como yo se los mencionaba. Y el punto más importante del manejo del síndrome torácico agudo va a ser ese. Necesitamos llamar a nuestro amigo kinesiólogo, al terapeuta respiratorio, porque estos pacientes requieren rehabilitación ventilatoria precoz. Porque la vasooclusión o las nuevas opacidades que ocurren y el dolor se asocian a mayor presencia de atelectasias. Y la mayor presencia de atelectasias hace que el patrón respiratorio de este paciente empeore y pueden progresar rápidamente de una neumonía a un síndrome de estrés respiratorio. Por lo tanto, estos pacientes debieran ser evaluados de forma precoz por el equipo de kinesiología respiratoria. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Claramente lo empezamos a tratar por neumonía, porque esto no se me ocurrió de entrada. Pero rápidamente llegó un familiar que nos contó que ella tenía anemia de células falciformes. Hicimos un manejo agresivo del dolor, la paciente se trasladó a una unidad monitorizada. Nosotros en ese momento no teníamos kinesiólogos en el servicio de urgencia donde estaba trabajando, pero sí en el piso se le inició terapia con Triflow y evolucionó de forma favorable. Y dándome cuenta hacia atrás, esto sí lo había visto antes yo en la residencia, pero en la Cato, que es donde uno ve pacientes un poquito más raros. Pero creo que ahora, con la situación actual de Chile, vamos a empezar a verlo cada vez más frecuente y nos tiene que sonar la anemia de células falciformes, las crisis de dolor vasooclusiva y el síndrome torácico agudo. El resumen, el síndrome torácico agudo es la primera causa de mortalidad en los pacientes con anemia de células falciformes. Puede ser gatillado por cualquier tipo de infección, embolía pulmonar, embolía grasa, idiopático, pero piensen que ese paciente igual puede tener una neumonía y recuerden cubrir atípicos y virus. El manejo del dolor debe ser agresivo en estos pacientes, precozmente usar opioides y recuerden alternativas como la ketamina. Volumen hipotónico, transfusión en caso de ser necesaria y cuidado con la hipoxia, rehabilitación precoz y estos pacientes todos debieran ir a una unidad monitorizada porque progresan rápidamente a un distrés respiratorio. Un nuevo Chile, esta es una nueva enfermedad que puedo contarles y que espero que se lleven para sus hospitales. Muchas gracias.